¿Todo bien? ¿Cómo se encuentra nuestro director Juan Carlos acá, que nos está constantemente haciendo señales para que el asunto salga bien? Mire, feliz por un día de feriado que hemos tenido hoy. Me levanté un poquito más tarde, trabajé igual en la tarde, pero al margen de eso, bien, bien, gracias a Dios. Saludo cariñoso a todos quienes a esta hora nos están escuchando, quienes nos están viendo también. Así que estamos para un nuevo capítulo de la Confesión de Fe de Westminster. Así es, un saludo y un abrazo para todos nuestros amigos y hermanos que a esta hora están viéndonos a través de la Radio Universo 104.7 FM. Sí, llegamos justamente al capítulo 6 de la confesión, y hoy día vamos a ver un tema bastante interesante y sobre el cual hay mucho Paño que cortar, que decir y que aprender también. Sí, así es. Hoy día nos corresponde, digamos, el capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y de su merecido castigo, que es un tema complejo porque tú en el camino te vas a encontrar con personas que normalmente te van a decir, es más de una oportunidad, pero si no soy tan malo. No, y está el otro extremo que te dice, queriendo justificar su propia maldad, te dicen, pero si David pecó, ¿qué queda para mí? Te dicen. Claro. Así que va a ser muy interesante, ¿no? Va a ser muy interesante. Bueno, esta es una característica que nosotros podemos encontrar a nuestro alrededor en la gente que dice, pero si yo no soy una mala persona, yo no he matado a nadie, ¿de qué tengo que arrepentirme? Y cosas como esas. Y bueno, y lamentablemente también ocurre mucho aún dentro de las iglesias. De todas maneras, pues. De todas maneras, si el entrar a una iglesia no te vuelve cristiano, del mismo modo entrar a un garage no te convierte en un Mercedes-Benz, pues no. Exacto. Obviamente tú no le puedes cerrar la puerta a la gente que viene a la iglesia, pero tampoco uno está en una posición en que te permita advertir lo que hay en el corazón de la persona. Exacto. ¿No es cierto? Así que, ¿qué te parece si vamos a leer a compartir con nuestro amigo del capítulo 6, el artículo 1 y 2? Y ahí tú tienes lista la artillería de versículos para poder compartirlo, digamos, no dejar cabos sueltos. Así es. Ok, de la caída del hombre, del pecado y de su merecido castigo, capítulo 6. Artículo 1. Nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente depravados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Antes de que entres con los versículos que aprendemos en esta sección, primero que la raza humana, ¿no es cierto?, el género humano, procede de dos y solo de dos personas, o sea, Adán y Eva. Que el récord de Génesis, capítulo 3, es histórico y no simbólico ni mitológico en su carácter. Que el primer pecado fue preordenado y que por medio de este pecado nuestros primeros padres perdieron la comunión con Dios, cayeron bajo su ira y maldición y se volvieron completamente depravados. Y es interesante notar también que al caer la primera pareja humana no solo pierde la comunión con su creador, sino que también pierde la comunión con su prójimo. Exacto. Con su entorno. O sea, las consecuencias de la caída son mucho más profundas de lo que aparentemente son. Claro. Y pierde la comunión consigo mismo. ¿Verdad? Consigo mismo también. Y tenemos el registro de Génesis, capítulo 3, versículo 13, cuando ya este hecho se ha producido. Exacto. Y entonces Dios viene, ¿cierto? Como podemos leer que el jardín era su lugar de solaz, de paseo, de comunión con sus criaturas. Entonces viene, dice así
el versículo 13 del capítulo 3, dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Así es. Y es interesante notar que esa misma estrategia que el diablo usa para engañar a Eva, la sigue utilizando hoy día. Le dio muy buenos resultados al principio y le da muy buenos resultados hoy día. Porque si nosotros leemos el registro de Génesis, nos vamos a encontrar que el diablo lo que hace es simplemente torcer una pequeña parte de lo que Dios había dicho. Claro. Sí. Porque si leemos el registro, dice: con que Dios os ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del jardín. Y en realidad no es que no pudiera comer de ningún árbol. No tenía que comer de ese árbol. De ese árbol. Y entonces ahí está la sutileza, la agudeza, la perspicacia de Satanás, el diablo. Entonces, para torcer lo que Dios había dicho, y esto provocó ruina y destrucción. Claro, bueno, en este caso la confesión deja muy claro en esto que acabamos de leer, que esto tiene que ver de cómo entra el pecado en el mundo, y del castigo merecido que el ser humano tiene por su transgresión. Y en este sentido uno tiene que tener claro que el pecado que nosotros tenemos es un pecado que en primera instancia se nos imputó, que es el pecado adámico. Uh-huh. Pero una vez que Adán es expulsado del huerto del Edén junto a Eva, los pecados que siguieron con él ya no se nos imputan, sino que es básicamente lo que algunos conocen como el pecado original, ¿verdad? De tal forma que cuando uno viene a Cristo, cuando uno es alcanzado por la misericordia del Señor, las consecuencias del pecado adámico y las consecuencias de nuestro propio pecado nos persiguen, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, a pesar de ese mal diagnóstico y mal pronóstico que tenemos en ese sentido, tenemos que entender que la culpabilidad del pecado es removida. Por esa razón yo puedo llegar hasta los pies de Cristo, por esa razón yo puedo acercarme a Dios confiado en que Él va a hacer aquello que ocurre en nuestro corazón y que muchas veces uno desconoce y que en definitiva nos permite acercarnos a Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma. Y dice: por cuanto todos pecaron. Claro. O sea, desde Adán en adelante, todos pecaron. Y a continuación está la consecuencia. Y dice: y están destituidos de la gloria de Dios. Oye, mira, permíteme leerte algo esto. Este es Luis Berkhoff, este es el sumario de doctrina cristiana de Luis Berkhoff, ¿verdad? Tú tienes la teología sistemática de Luis Berkhoff. Muy buena. Él es del siglo pasado, ¿no? Sí. Siglo pasado. Y lo que dice en relación a la naturaleza del pecado, dice: algunos hoy día, esto no estoy desde la confesión, él lo explica muy bien y es válido poder acceder a estas fuentes también. Sí. Algunos hoy día sustituyen la palabra mal por la palabra pecado, pero esta es una desgraciada sustitución, ya que la palabra pecado es más concreta, denota una clase especial de mal, un mal moral del cual el hombre es responsable y que lo pone bajo la sentencia de condenación. La tendencia modernista, y hay una discusión muy interesante entre los ortodoxos y los neortodoxos, que se dio también con Karl Barth, que pensaban que era el salvador, digamos, de la fe más cercana a los evangelios, pero que en definitiva vino a maquillar sus ideas modernistas y neomodernistas, en fin, vino a maquillar todo eso, pero bueno, es una discusión muy interesante, ¿no? Es un mal moral del cual el hombre es responsable y que lo pone bajo la sentencia de condenación. La tendencia modernista de mirar al pecado como un mal hecho a nuestros semejantes es errónea, ya que tal mal solo puede ser llamado pecado en cuanto sea contrario a la voluntad de Dios.
La Biblia define correctamente al pecado llamándolo transgresión de la ley. ¿Te acuerdas que en los cultos de hogar que nosotros tenemos cada día viernes, al cual invitamos a nuestra audiencia si puede participar, pudimos ver en una de nuestras sesiones que el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios y la transgresión de ella, ¿verdad? Sí. Es decir, pecar es no conformarse a lo que Dios tiene establecido en su ley, podemos decir el decálogo, pero también es la transgresión de la ley de Dios, esa palabrita, el prefijo trans, que significa pasarse al otro lado, ¿verdad? Es finalmente saltarse la norma. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué nos saltamos la norma? Porque a nosotros se nos imputó el pecado adámico, de tal manera que lo que vino después es corrupción. Si tú te fijas, lo que va ocurriendo a medida que vas leyendo el relato bíblico, y parece que todavía estamos en Génesis, porque no nos hemos movido, llevamos el capítulo 6 y parece que no nos movemos de Génesis, porque la caída es tan importante como la redención misma. O sea, para nosotros es importante entender lo que ocurrió. Entonces, cuando el pecado se nos imputa, no es que todas nuestras facultades estén completamente corrompidas, pero sí están manchadas, oscurecidas por la sombra del pecado. De ahí en adelante, ¿no es cierto?, que todo lo que nosotros hagamos estaba manchado por la sombra del pecado. Por eso que ese dicho, ¿cómo es ese dicho que dice que uno no peca? Uno no peca porque es pecador. ¿Cómo es? El hombre no peca porque es pecador, sino que... A ver, parece que lo estoy diciendo al revés. El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador, ¿verdad? Sí. Entonces se da ese fenómeno muy interesante que de pronto a la mente humana nosotros lo saltamos, a la mente humana nosotros lo soslayamos o lo tocamos tangencialmente nomás. Sí. De hecho, hay la típica pregunta que se hace cuando se habla acerca de esto es que si el pecado es realmente tangencial a nuestra existencia, o realmente nos penetra hasta el núcleo, hasta la raíz, y porque esa es realmente nuestra condición, nuestra naturaleza. Entonces abarca absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, de hecho se habla de la depravación total, no en el sentido de que somos súper malos, sino que en el sentido de que nuestras acciones finalmente están oscurecidas, manchadas por el pecado original, ¿verdad? Que nos sigue desde el momento de la concepción, ¿verdad? Por ejemplo, Salmo 51, verso 5. Es David hablando, el rey David. Dice, he aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Claro. Así es, pues. Así es. Eso es muy cierto, ¿no? Y uno lo puede apreciar, los padres que tienen niños pequeños, lo pueden apreciar. Tú tienes nietos, tienes nietos chiquititos. Sí. Y no siempre los niños hacen justamente lo que uno quiere que hagan. Es decir, el ejemplo más típico, no meta los dedos en el enchufe. Pero el niño va y mete los dedos en el enchufe por su curiosidad natural y porque en él también está la intención de desobedecer la orden que se le está dando. Porque en definitiva uno hace lo que nuestra naturaleza caída nos compele a hacer, ¿verdad? Que es pecar. Por eso incluso dentro del mundo cristiano nosotros vivimos una tensión tan grande, una tensión tal, que muchas veces nos encontramos en la disyuntiva o la decisión o el error fatal de simplemente cometer pecado y no lo pongo como un mal ejemplo, pero desgraciadamente así ocurrió, tal y como le ocurrió a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Al corazón de Dios. Sí, mira lo que sigue diciendo Berkhoff, ¿ya? La Biblia define correctamente al pecado llamándolo transgresión de la ley. En 1 Juan 3:4. Es una transgresión o infracción de la ley de Dios, o sea, es hacer lo contrario de lo que la ley divina requiere. La Biblia siempre nos habla del pecado en relación con la ley. Romanos 1:32, 2:12, versículo 14, 4:15, capítulo 5:13, Santiago 2:9-10, etc. Es, en primer lugar, la culpabilidad lo que hace al hombre sujeto a castigo. Romanos 3:19.
y también una corrupción inherente o contaminación moral. Todos los hombres son culpables en Adán y por tanto nacen con una naturaleza corrompida. El pecado tiene su asiento en el corazón humano, ¿ya? Y desde este punto central es influencia al intelecto, la voluntad, los afectos. A todos los aspectos. Claro, de hecho todo el hombre, todo el hombre, lo que se manifiesta por medio del cuerpo, es decir, completo, ¿no? Completo. En contra de lo que plantea el mundo católico apostólico romano, ¿no? Que el pecado no consiste solamente en actos exteriores, sino que incluye más los pensamientos, afectos. A ver, espérate, me confundí. En contra de la teoría católica romana enseñamos, que el pecado no consiste solamente en actos exteriores, sino que incluye más los pensamientos, afectos y los intentos del corazón. ¿Te acuerdas tú cuando Jesús estuvo conversando sobre el divorcio y todo eso, ¿no es cierto? Cuando lo quisieron tentar en más de una oportunidad. Entonces, cualquiera que mire a una mujer para desearla y la desea, ¿no es cierto?, en su corazón, ese ya cometió... Está difícil, o sea, ese ya cometió adulterio. Entonces Pablo grafica muy bien esto, sí. Ahí en Romanos capítulo 3, de los versículos 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien entienda. Esto habla de una mente reprobada, de una mente que no funciona bien, que está oscurecida por el pecado. Dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Exactamente. Fíjate que mi esposa está leyendo un libro que se llama Pecados Respetables. Pecados respetables. Sí. Yo no lo he leído, lo está leyendo ella, y normalmente me comenta que primero el libro es muy bueno, pero ahí... A ver, lo voy a graficar de la siguiente forma. Yo cuando niño escuchaba a un predicador, escuché en la iglesia, ¿no?, de hablar de justamente el tema del pecado, que es un tema que se habla poco hoy día, ¿no? Y él decía que desgraciadamente mucho pueblo de Dios, mucho cristiano, tiene su pecado regalón. A ese pecado que lo mira, ese pecado que lo hace cariño, lo cuida, lo mima, en circunstancias que la Biblia Dios nos llama a romper con todo eso. Hablo un poquito. Bueno, hay obviamente este tema en particular, el tema del pecado no vende en las iglesias, por lo tanto la mayoría de aquellas iglesias que básicamente no predican una sana doctrina y no tienen ganas de predicar la sana doctrina. No. Y no tienen intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque es un tema que causa controversia. Exactamente. Que no vende, como decía recién. Sí. Porque hoy día la moda es no, Dios es amor. No hablemos de esas cosas que no nos conviene, porque la gente se asusta y se puede ir. Sí. Pero la Biblia nos llama justamente, porque a ver, cuando está la mujer, ¿no es cierto?, es descubierta en adulterio y la quisieron apedrear. Después que Jesús le pregunta a ella, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Dónde están en definitiva los que te querían lapidar? Se fueron todos. Pero ¿qué le agrega Jesús? ¿Qué agrega ahí? ¿Qué es lo que dice después? Vete y no peques más. Evidentemente que en el caso del mundo cristiano nosotros tenemos una ayuda para poder vencer, para poder salir adelante en medio de esta tensión humana que tenemos, de que nuestra carne de pronto, de que nuestra naturaleza nos invita a pecar. Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo,
que nos fortalece en medio de las situaciones complejas que podamos enfrentar como criaturas caídas. Exacto. Pablo también hace alusión a esto en Romanos 8:7. Dice, por cuanto, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bueno, de ahí es que surge el error tan común hoy día en la iglesia, en donde hablan del cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y eso no existe. Eso no existe. Es como que el cristiano alcohólico, el cristiano gay o el cristiano, no sé, pues fumador. ¿Ah? No existe el cristiano carnal y el cristiano espiritual. O sea, uno es cristiano integral y está en esta tensión. O no es. O no es. Claro, exactamente. Oye, hay mucha gente que, bueno, siguiendo un poquito con Berkhoff, ahora que está muy interesante también, hay mucha gente que hace el alcance del pecado original y se queda solamente con el tema del pecado original, pero hay unas distinciones que es bueno hacer y que tienen que ver con el pecado original y tienen que ver con nuestro pecado actual y con la universalidad del pecado. Mira, el pecado original, este pecado incluye la culpa y la contaminación. La culpa del pecado de Adán es puesta sobre o imputada a cada uno de nosotros, lo que decíamos hace un rato. Puesto que Adán pecó como representante nuestro, ahora somos todos culpables en él. Aquí hay que hacer un alcance, ¿no? Porque Dios nos creó de tal manera que mucho de lo que se hace, que se actúa en representación, ¿no? En este caso fue Adán nuestro representante, nuestro padre primero, ¿verdad? Y a raíz de su pecado, aquel pecado que él cometió se nos imputó. Y nosotros hemos nacido en pecado, ¿verdad? No somos inocentes. Pero ese pecado, no todos los que luego él siguió cometiendo después en su vida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Adán, ya. Además, heredamos de Adán su contaminación y esto hace que tengamos una inclinación positiva al pecado. El hombre es, pues, por naturaleza, totalmente depravado. Esto no significa que cada hombre es tan malo como de hecho pudiera ser, sino que el pecado ha corrompido todas las partes de su naturaleza y le ha hecho incapaz de ejecutar bien espiritual alguno. Es pues posible para el hombre hacer muchas cosas dignas de la alabanza de sus semejantes, pero aún las mejores de sus obras son defectuosas por naturaleza, es decir, de raíz, porque no han sido motivadas por el amor de Dios ni hechas en obediencia a Él. Esta depravación total de la naturaleza humana ha sido negada por tendencias, digamos, antiguas como las tendencias pelagianas, ¿no es cierto? Los arminianos y los modernistas hoy día, pero se halla claramente enseñada en la Biblia, ¿verdad? Exacto. Bueno, hay muchas iglesias hoy día que viven de esa forma, ¿no? Exacto. Y por lo mismo, entonces, en su expresión, no están estos temas. Porque no es popular hablar de estas cosas. No es atractivo. Claro. Y por lo tanto, entonces, estos temas están ausentes. No los vamos a escuchar en una predicación, no los vamos a escuchar en un estudio bíblico. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio, una predisposición, mejor dicho, a hacerle el quite al bulto con estos temas porque no es popular. No es popular, sí. Entonces es más atractivo, vende más el hecho de que no, aquí somos solamente amor, Dios es amor y Dios te ama como incondicionalmente. Lo que es ahí sí que estamos mal, ¿eh? Porque cuando tú le dices a una persona que Dios te ama incondicionalmente, en la mente de esa persona es, bueno, Dios me ama tal como soy y puedo hacer cuanto se me antoje porque Él me ama sin condiciones. Exacto. No existe una barrera, no existe una condición que Dios me ponga para yo ser objeto de su amor. Sí, yo hice esta pregunta una vez, justamente predicando acerca de esto. Dije, entonces si Dios me ama incondicionalmente, ¿cuál es el problema? Exactamente.
¿para qué predicamos? Entonces, decir eso plantea un problema serio. Un serio problema teológico. Sí. Y bueno, y todo lo que arrastra, ¿cierto? Lo que trae. Exactamente. Ese error en particular. Oye, y hablamos de pecado original, pero ¿qué pasa con el pecado actual? ¿Cómo entendemos eso? Seguimos ahora con Berkhoff, está muy interesante. Sí. La palabra pecado actual denota no tan solo pecados en su sentido de acciones externas, sino también pensamientos conscientes, deseos y decisiones que proceden del estado de pecado original. Son todos aquellos pecados que el individuo ejecuta de sí mismo, en distinción a su naturaleza e inclinaciones hereditarias. Mientras que el pecado original fue uno, los pecados actuales son muchos. Algunos de ellos son pecados de la vida anterior, tales como el orgullo, envidia, odio, lujuria y malos deseos, o bien pecados de la vida exterior como robo, engaño, asesinato, adulterio, etc. Entre ellos se encuentra el pecado para el cual no existe perdón, es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo, después del cual todo cambio de corazón es totalmente imposible y por el cual no debemos siquiera orar. Entonces esa es la distinción entre pecado original y pecado actual. Exacto. Ahí hay un punto también que hacer respecto. Dios no creó autómatas, Dios creó criaturas volitivas. Dios creó al ser humano con una voluntad propia. Y como esta voluntad está ensombrecida y está cautiva del pecado, necesariamente todas las decisiones y las acciones necesariamente son contrarias a lo que Dios ha requerido, a lo que Dios ha establecido. Lutero escribió un extenso tratado acerca de esto cuando escribió La cautividad de la voluntad, la cautividad babilónica de la iglesia. Él hace alusión a esta especie de prisión en la cual la voluntad humana está, en la que aún puede tomar decisiones, pero esas decisiones siempre van a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Exacto. Entonces, podemos hacer ahí entonces un paréntesis y decir, si usted quiere una definición de pecado para que la guarde ahí, la tenga ahí, ¿cierto? Anotadita, lo dijimos hace un rato atrás, el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Entonces ahí tiene usted, querido hermano, amigo, para que guarde ese concepto, ahí lo puede anotar quizás si usted quiere, para que usted tenga claro entonces ¿Qué es? ¿Qué es básicamente el pecado? Oye, voy a seguir un poquito con Berkhoff y luego nos volvemos a la confesión un ratito para que aclaremos un poquito más quizá el concepto de la depravación total, que mucha gente lo malentiende y algunos hablan de depravación radical, ¿no? ¿Ya? O sea, Sproul, por ejemplo, él dice Arce Sproul fue un teólogo del siglo pasado. A él dice que no le gustaba la palabra radical de depravación total, claro. que es uno de los puntos de cierto del calvinismo. Y él decía, no, yo prefiero decir corrupción radical. Ese es mi concepto. Claro. Sí. Que lo vamos a ampliar ahora. La universalidad del pecado. Tanto la Biblia como la experiencia nos enseñan que el pecado es universal. Aún los pelagianos, hay que aclarar que en la historia, ¿no es cierto?, surgió un movimiento. Primero fue Agustín en contra justamente de Morgan Pelagio, porque se armó la discusión ahí, ¿no es cierto?, por el tema del pecado y la salvación, etcétera. Y posteriormente surgió una posición intermedia que fue el arminianismo, el semi-arminianismo, y en donde se celebró un sínodo, que fue el sínodo de Dordrecht en la ciudad de Holanda. Estamos hablando por allá del 1600. Para justamente rebatir estas herejías que surgieron dentro de la iglesia, que fueron defendidas, y bueno, ahí el documento que surge es conocido como los cánones de Dort, o los 5 puntos del calvinismo, aunque Calvino había muerto hacía como 100 años atrás, antes de ese sínodo, ¿verdad?
Entonces, estos movimientos están asentados en la historia de los pelagianos, los arminianos, los calvinistas, los luteranos, para que la gente entienda. Entonces, acá tenemos a los pelagianos que creen, justo con los arminianos, y muchas iglesias pentecostales modernas hoy día, que creen en una posición más o menos intermedia, como que uno es neutro, ¿no? Entonces, tanto la Biblia como la experiencia nos enseñan que el pecado es universal. Aún los pelagianos no niegan tal cosa, pero la explican en relación a condiciones externas como las malas compañías, malos ejemplos y la mala educación. Es lo que decía de la neutralidad, ¿no? Neutralidad, sí. Si tú no naces completamente malo, pero sí naces neutro. O sea que si tú tienes un buen ejemplo, puedes llegar a ser lo bueno. Y si tienes un mal ejemplo, va a llegar a ser lo malo. Que básicamente depende de tu entorno. Claro, negando así de paso la doctrina original del pecado. La Biblia nos asegura que el pecado es universal. Hay una serie de versículos acá. Además, la Biblia enseña que el hombre es pecador desde su nacimiento, y esto demuestra que la universalidad del pecado no es el resultado de la imitación. Aún los niños son considerados como pecadores, ya que se hallan sujetos a la muerte, y esta es la paga del pecado. Todos los hombres por naturaleza se hallan bajo con la condenación, y por tanto necesitan la redención que Cristo Jesús proveyó. Los niños no son en ningún modo una excepción a esta regla, ¿verdad? O sea, todos nacemos en la misma condición. Claro. Mira lo que dice voy a cansar, hay unos versículos ahí, pero esta condición diabólica del corazón del hombre la denominamos depravación total. Decimos que como consecuencia de lo que Adán, el verdadero hombre, el primer hombre, hizo en un lugar y momento real, todo hombre está por naturaleza totalmente corrompido en todas las facultades y partes de su cuerpo y alma. Exacto. Con esto no queremos decir que el hombre caído sea tonto o de bajo nivel de inteligencia. Sabemos que Adán, antes de la caída, era brillante. Tampoco queremos decir que Adán tuviera una naturaleza como la nuestra con poderes añadidos, más allá de los poderes de la razón, la emoción y la voluntad. Tampoco queremos decir que con la caída se hayan destruido las facultades metafísicas de la naturaleza humana, ni que se hayan borrado de la existencia, Lo que queremos decir es que la naturaleza humana entera fue pervertida éticamente y se volvió completamente contraria a Dios, de manera que cada parte de lo que forma la naturaleza creada del hombre fue contaminada y corrompida. Por consiguiente, cuando hablamos de depravación total, no queremos decir que la naturaleza del hombre tenga un grado de pecado tan exagerado que no permanezca nada humano y que se haya vuelto un puro demonio en vez de ser hombre. El total, en la depravación total, se refiere a la medida del daño en vez del grado. ¿Ya? O sea, esa es la idea, ¿no? La idea para que la gente entienda. O sea, de hecho, las personas hoy día todavía pueden hacer cosas que son hermosas, obras de arte, beneficencia y todo, pero hay una mancha que está presente. Que está presente en todo lo que el ser humano hace. Exacto. Mira lo que dice Pablo ahí en Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, dice, sí. Mas yo soy, dice, carnal, vendido al pecado. Romanos 7:17-18 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Exacto. Oye, y es el mismo apóstol Pablo el que exclama, porque exclama, ¿no? Mísero. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a la pertenencia de la humanidad caída, porque él sabía, ¿no? Esta lucha la entendía, y sabía que finalmente el final que le espera a la naturaleza humana es justamente el de la corrupción de la carne cuando finalmente desciende al sepulcro. Entonces él exclama, y me imagino cómo tiene que haber sido ese momento. Bueno, él dice en otro momento también cuando escribe a las iglesias, dice, yo no sé qué es mejor, si quedarme o seguir predicando el evangelio o irme con Cristo. Sí. O sea, finalmente ser liberado de esta cárcel, de esta prisión, que es mi carne, que me
me insta, me lleva a hacer lo malo. Y imagínate un hombre de la estatura espiritual del apóstol Pablo, gimiendo, diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso que queda para nosotros. Eso es tremendo. Sí. Tremendo. Oye, ¿qué te parece si vamos al artículo 3 y 4 del capítulo 6, ¿no? Vamos. Dice así: siendo Adán y Eva la raíz de toda la raza humana, la culpa de este pecado fue imputada, y la misma muerte en el pecado y la naturaleza depravada fue transmitida a toda la posteridad descendiente de ellos por generación ordinaria. Cuando decimos generación ordinaria nos referimos a proceso natural, ¿no? Las generaciones. De esta corrupción original, por la cual estamos totalmente impedidos, inhabilitados y opuestos a todo bien y completamente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales. ¿Qué aprendemos aquí? Porque somos totalmente, nos enseñan que somos totalmente, lo que acabo de leer, nos enseñan que somos totalmente depravados. ¿Cómo es que las transgresiones en sí son el efecto de esta condición? Los hechos acerca de nuestra condición perdida son pocos y simples de relatar. 1. Adán pecó y cayó volviéndose totalmente depravado. En Adán nosotros pecamos y caímos volviéndonos totalmente depravados, de manera que nacimos en pecado y somos malos desde nuestra juventud. Y desde entonces la muerte reina sobre todos. Por otro lado, si preguntamos por qué la muerte reina sobre todo hombre, escuchamos la respuesta: porque todos han pecado, aún pequeños infantes que mueren al nacer. Si preguntamos entonces por qué todos pecaron, la respuesta tiene que ser: por medio de un hombre. El pecado de Adán es nuestro pecado y por esto entonces compartimos esta condena. Y por supuesto que este hecho en particular trae las consecuencias que nosotros conocemos hoy día. Génesis 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, dice, en la tierra, y atento con esto, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Bueno, uno lo ve muchas veces en nuestro propio accionar, o sea, en la cuestión personal, de pronto uno tiene, hay revanchismo, hay envidia, ego, ¿verdad? De pronto, a ver, hablando en un castellano bien chileno, de repente nos gusta el cagüineo, ¿no? ¿Verdad? El chisme, y todas esas cosas salen del corazón. ¿De dónde vienen los odios, las rencillas, los pleitos? Vienen del corazón humano, que es el asiento de los sentimientos, ¿no es cierto?, del hombre, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, sabemos que es el lamento, o sea, el corazón es un músculo que está bombeando sangre. Por eso cuando Dios cambia el corazón de la persona, lo que efectivamente se cambia es la regencia moral del ser humano, ¿no? Son los principios regentes. Exactamente. Bueno, podríamos seguir hablando y hablando de esto. Uy, es un tema que da para mucho. Yo no sé si quieres agregar algo más, pero mira, fíjate que aquí en Berkhof hay un versículo, el pecado, textos para aprender de memoria, pasajes que demuestran que el pecado es culpa, Romanos 5:18. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Muy interesante. Sí. Mira lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas, pero, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Oye, se me estaban escapando 2 artículos más. Veamos. Esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados, y aun cuando por medio de Cristo sea perdonada y mortificada, sin embargo,
tanto en sí misma como en todos sus efectos, son verdadera y propiamente pecado. ¿Te acuerdas que Juan Calvino, el gran reformador del siglo XVI, dijo todo lo malo que hay en mí soy yo o es mi pecado, parafraseándolo un poco, pero todo lo bueno que hay en mí es Cristo? Es Cristo, claro. Él lo hace justamente parafraseando a Agustín, al gran teólogo africano, que decía esto: Señor, todo lo bueno en mí eres tú y lo demás es mi culpa. Claro. Eso es lo que Agustín decía, y bueno, pues Calvino lo parafrasea un poco diciendo esa frase también. Oye, y el artículo 6, y ya creo que es el final de del capítulo 6. Todo pecado, tanto original como actual, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contraria a ella, por su propia naturaleza trae la culpa sobre el pecador, por lo cual éste queda supeditado a la ira de Dios y a la maldición de la ley, y de esta manera queda sujeto a la muerte, con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. Dice la Biblia que la paga, ¿no? O el sueldo, el salario, el pecado es la muerte. Y cuando habla de la maldición de la ley, es que por la ley nosotros sabemos nuestra condición. Porque la ley nos acusa, nos indica, nos muestra nuestra condición. El espejo que revela nuestra verdadera naturaleza. Claro. Y estas secciones, estas últimas dos, las 5 y las 6, o artículos, indican, de la confesión nos enseñan que la depravación permanece en los creyentes en esta vida, que es perdonada por medio de Cristo, que se destruye en ellos progresivamente, que ella y también sus productos son verdadero pecado en cada creyente, y que esta corrupción, tanto como lo que produce, son pecado tan verdadero que nos colocan bajo la ira y la maldición de Dios, a no ser que y hasta que la gracia soberana de Dios asegure nuestra liberación. Exacto. Hay un libro muy interesante de John Owen, ¿ya?, que se llama El pecado remanente. Es un poderoso libro que explica de qué manera el pecado permanece aún en los creyentes, ya no reinando, pero sí presente. Sí presente. Bueno, de hecho... Hay gente que cree que la santificación es instantánea. No. O sea, tú regenerado y ya no pecas nunca más. Y lo he escuchado de pastores incluso. Sí, desgraciadamente. No, yo hace poco conversaba con un amigo y él me decía que en una conversación que él sostuvo con el pastor de la iglesia, el pastor le dijo que no, porque estábamos todos listos ya, está todo bien, y no hay más. Y él le dijo, pero pastor, yo tengo que seguir pidiéndole perdón a Dios porque yo peco continuamente. Lo que pasa es que ahora, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, uno puede acercarse, ¿no es cierto?, a Dios. No, si ya está todo listo, le decía, no hay para qué, porque la gracia. Y no, pues uno tiene que vivir en un... Es cierto, ya no pesa sobre nosotros la condenación. Pero eso no significa que no pequemos, porque la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano es que el cristiano, de verdad, no persevera en el pecado. Sí. Pero el otro, que no lo es, por supuesto que sigue adelante, lo practica. Es distinto. Y esas diferencias hay que hacerlas, ¿no es cierto? Sí. Y qué bueno que tenemos la confesión que nos ayuda y tenemos estos autores que nos ayudan a poder dilucidar estos temas, de pronto que pueden eventualmente resultar complejos para las personas que nos están viendo, incluso para nosotros mismos a veces. Así es. Y bueno, ha sido un capítulo bien interesante. Por supuesto, como muchas veces se nos quedan algunas cosas en el tintero, y eso es natural porque son temas complejos y que quisiéramos nosotros tener un tiempo mucho más largo para explicarlos con claridad y con profundidad. Ahora, por supuesto, esta es la mala noticia. Esta es la mala noticia, ¿cierto? Que el pecado está presente en la creación, en nosotros. Pero como tú leías ese versículo tan particular de Nan, por un hombre entró el pecado en el mundo. Sí. Pero por un hombre también entró la salvación. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, exactamente.
Bueno, pues, estimado Robinson, invitarles a nuestros amigos que nos escriban a nuestro correo electrónico comunidadcreformada@gmail.com. comunidadcreformada@gmail.com. Todo esto es con minúscula, ¿ya? Minúscula, sí, para que no se confundan. Para que nos escriban, nos hagan sus comentarios. Próximamente estaremos dejando ahí también nuestro sitio web y las direcciones para que... Claro, para que nos visiten. Si les repetimos el correo electrónico, comunidadcreformada@gmail.com. ¿Ya? No hay nada más que agregar por ahora. Nos veremos, Dios mediante, el próximo lunes. Bueno, nos juntamos los días viernes, ¿verdad? En casa de nuestro amigo y hermano Robinson. Y por favor, ¿quieres saber dónde? Escríbanos. comunidadcreformada@gmail.com. Es nuestro correo electrónico donde podemos dar todas las indicaciones para que usted pueda acompañarnos. Nos juntamos a las 8 de la noche. Queridos amigos, que tengan un buen día y un descanso reparador. Que Dios les bendiga.